Cabizar aquí, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosa Adriana y hoy hablaremos sobre denotación y connotación. Empezaremos por la denotación. ¿Qué es la denotación? El término denotación indica el significado básico, formal y objetivo que posee una palabra o frase. Es decir, que es aquel significado que es reconocido y entendido por todas aquellas personas que hablan un mismo idioma. Por ejemplo, yo hablo español y todo lo que estoy diciendo ustedes lo pueden entender porque hablamos el mismo idioma. Tenemos 5 características. La primera, que es de carácter objetivo, que quiere decir que todo el mundo se puede dar cuenta de lo que nosotros estamos tratando de decir. Otra de las características es que es más importante el significado que el significante. Es muchísimo más importante el mensaje que queremos dar que cómo se representa. Y la vigencia, que significa que, por ejemplo, desde hace muchos años nosotros al lugar donde vivimos le decimos casa. Y hasta ahora le seguimos llamando casa y en un futuro se va a seguir llamando casa. A esto se refiere la vigencia. También tenemos que su intención es transmitir información. Entonces, la información que se transmite a través de la denotación es tal y como se presenta. Y la última de las características es que se encuentra en textos no literarios. Por ejemplo, ahora, en muchas cosas de las que estoy diciendo, se presenta la denotación, ya que se puede utilizar en un contexto más informal y de la vida diaria. ¿Para qué sirve? Sirve para expresar una información más clara. Por ejemplo, si tú dices tengo frío, es porque tienes frío, necesitas calor, así que todos pueden entender a qué te refieres si dices tengo frío. También es un lenguaje literal y directo. En el ejemplo que había puesto anteriormente de tengo frío, como dije, todos lo van a entender, así que es muy literal y directo. También sirve para difundir una información correcta. Si dices tengo frío, no es que te estés equivocando, no es que estés en un clima súper cálido y tengas frío. No, es porque si tienes frío es porque el ambiente está frígido. También sirve para dirigirse al público con profesionalismo. Por ejemplo, en términos un poco más profesionales, la manera en la que nos vamos a expresar también implica la denotación. ¿Cómo se usa? La denotación puede utilizarse en textos científicos, en el periodismo y en recetas de cocina. En los textos científicos, si te dan una fórmula o te presentan datos estadísticos de alguna investigación, son exactos y estos no pueden variar. A eso se refiere. También en el periodismo, ya que si presentan la noticia de un choque o un asalto, lo van a presentar tal cual ha sucedido. Y en las recetas de cocina, cuando nos indican qué es lo que debemos utilizar para preparar un pastel, seguimos estas indicaciones al pie de la letra, ya que si en algunos casos ponemos de más o menos cierto ingrediente, no nos resulta. La importancia de esto es que es un lenguaje básico y de muchas áreas de la vida cotidiana. Como pudimos ver anteriormente, se puede usar en recetas, en el periodismo, incluso ahora estamos utilizando la denotación. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de denotación y connotación para usar este ejemplo de conector con el tema siguiente. Veamos. Tenemos como denotación al ejemplo de es una jirafa. Aquí nos referimos a un animal, al animal que tiene 4 patas, cuello largo, es de África y es la más alta de todas las especies animales terrestres existentes. Entonces, al mencionar una jirafa, lo que nos imaginamos es al animal. Pero, si vemos a una persona alta y decimos es una jirafa, nos estamos refiriendo a que es muy alto, ya que las jirafas son muy altas. Esa sería una connotación. Ahora, para que lo entiendan mucho mejor, pasaremos a esta.
Primero, ¿qué es la connotación? La connotación es uno de los aspectos que debemos de tener muy en cuenta al momento de traducir en nuestra mente lo que la otra persona nos quiere decir, ya que en la connotación no se expresan las ideas de forma objetiva y directa, sino de una manera subjetiva e hipotética, como lo veremos más adelante. Tiene 3 elementos que veremos detalladamente a continuación. Estos son la asociación con los hablantes, las circunstancias de uso y el marco lingüístico. Empecemos por la asociación con los hablantes. Aquí, las palabras se asocian con una clase particular de hablantes y encontramos un significado connotativo estrechamente relacionado con nuestra actitud hacia esos hablantes. Por ejemplo, si te relacionas con un grupo de personas que hablan de fútbol, pero tú no sabes nada de fútbol, nada de lo que ellos digan vas a poder entender. O si tú sabes muchísimo más de arte y ellos no van a poder entender lo que estás diciendo. Las personas cultas utilizan normalmente un lenguaje estándar entre ellos. Utilizan un lenguaje un poco más profesional y con palabras un poco más difíciles de entender. Si nosotros nos ponemos a hablar con una persona demasiado culta, que hable con una terminología profesional, puede que no lleguemos a entender lo que dice. A esto se refiere la asociación con los hablantes, que ya sean ambas personas o un grupo de personas hablando, deban tener el mismo nivel de comprensión y de expresión para poder entenderse entre ellos. Ahora tenemos las circunstancias de uso. Hay ciertas expresiones que se asocian con campos semánticos particulares. Por ejemplo, mercados, un juzgado, reuniones académicas, etc., porque todos los hablantes adoptan diversos estilos de lenguaje particular. Por ejemplo, en los juzgados utilizan palabras como al lugar, su señoría, objeción, y estas palabras no son muy comunes de usar fuera de este ámbito. Al igual que en las reuniones académicas, normalmente si es una reunión académica médica, se hablará un estilo de lenguaje un poco más técnico, relacionado a la medicina. Al igual que en la secundaria o en la universidad, dependiendo del tema a tratar, se habla con un estilo de lenguaje particular relacionado a este. Bueno, pasemos al marco lingüístico. En el marco lingüístico encontramos 2 dimensiones. Hablaremos primero de la dimensión temporal. En la dimensión temporal, la reacción emocional de cada persona va a depender de cómo sean los sentimientos sobre el pasado, presente o futuro. Entenderemos esto muchísimo mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un refrán que tal vez ya lo han escuchado muchos de ustedes, que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto no quiere decir que a una mona se la haya vestido de seda literalmente, sino que trata de decir que cada uno es como es, y a pesar de que en el pasado haya sido una mala persona y ahora quiera ser una buena persona, tal vez las acciones que tuviste en el pasado puedan repercutir ahora en el presente, y es muy difícil que las personas te vean de una manera diferente a como te vieron antes cuando actuabas de mala manera. Como pueden ver, el refrán no dice las cosas literalmente. Tenemos que nosotros traducir, entre comillas, lo que este quiere decir. Eso es la connotación. Tenemos también la dimensión especializada. En la dimensión especializada hay expresiones fijas que varían su significado en diferente contexto social. Aquí tenemos un ejemplo para que se puedan dar cuenta a lo que me refiero. Tenemos la palabra taco. En México, taco es una tortilla de maíz, pero en Venezuela, taco significa inteligente. Entonces, si un venezolano o venezolana va a México y dice: hey, él es muy taco, no quiere decir que esa persona parezca un taco, refiriéndose a una tortilla de maíz,
sino que él se refiere a que es inteligente. Pero las personas en México no lo van a entender si no saben a lo que se refiere. Así que esto varía en torno al contexto social. Por ejemplo, taco en Perú significa zapatos altos, zapatos de tacón alto, eso es un taco. Para tener un poco más claro de todo lo que se ha hablado, tenemos las diferencias entre connotación y denotación. La denotación informa de manera objetiva y no da pie a interpretaciones, mientras que la connotación da un mensaje subjetivo, el cual el emisor debe interpretar. Como vimos en el ejemplo del refrán, nosotros debemos interpretar lo que el refrán dice, no es que lo diga literalmente. La denotación emplea las palabras de manera literal, como vimos en el ejemplo de tengo frío, y la connotación emplea las palabras en sentido figurado, como vimos en el ejemplo de él es una jirafa. No estamos diciendo que él se parezca al animal, no estamos diciendo que se parezca a la jirafa, sino que es tan alto como una. La denotación solamente se interpreta de forma literal y la connotación tiene múltiples interpretaciones. En la denotación no importa el contexto comunicativo, pero en la connotación el contexto es muy importante para descifrar el mensaje que se nos quiere dar. Por ejemplo, si decimos comí un chocolate, no tiene mucha importancia el contexto, ya que al decir comí un chocolate se entiende que ya te comiste el chocolate. Pero en la connotación, si decimos nada más chocolate, no tiene un contexto con el que podamos relacionarlo, así que no podemos entender a qué se refiere. Al decir simplemente chocolate, no sabemos si compró un chocolate, le dieron un chocolate, regalará chocolates, es alérgico a los chocolates. Hay múltiples interpretaciones como el punto anterior lo menciona. Así que, en resumen, la denotación es totalmente literal y no necesita un contexto comunicativo, pero la connotación necesita mucho de ese contexto comunicativo y expresa las palabras en sentido figurado, así que nosotros debemos interpretar el significado. Muchísimas gracias por ver, espero el video te haya sido de ayuda. No olvides suscribirte para no perderte ningún próximo video y dame una manita arriba si te gustó. ¡Hasta la próxima!